Bueno, hoy día vamos a hacer lo que es angio, y la próxima también, ¿ya? Y después ya vamos a empezar con las presentaciones de los grupos, ¿ya? Ustedes, por favor, mejor me hacen llegar una lista por grupos de afinidad de tres alumnos, por favor, ¿ya? Eso lo ve usted por el grupo de los 24 que están en mi grupo, ¿ya? Me mandan el listado para después yo mandarles el tema. Eso tiene que quedar concreto hoy día o mañana, para después mandarle los temas correspondientes, ¿ya? Por afinidad, vamos, ¿ya? Para que no tengan problemas ustedes. Bien, pues, acá en pantalla tenemos nosotros unas imágenes de un paciente de disabilidad. ¿Sí? Aún no me da permiso para grabar a mí. Ah, perdona, Pizza. ¿Pizza? Sí, profe. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ahora sí. Entonces ustedes ven en pantalla un angio de tórax. ¿Por qué? Hay que saber establecer cuál es el diagnóstico, ¿ya? Hay angios de tórax, ejemplo, para ver lesiones de la aorta. Eso se llama angio de tórax, para ver lesiones de la aorta, ¿ya? Y hay un angio de tórax que es para ver tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Son dos tipos distintos de hacer el angio, ¿ya? No es lo mismo. No es lo mismo ver una patología, un angio para ver una patología de la aorta, aorta ascendente, calle aórtico, aorta descendente, que una patología, perdón, que una angiografía para ver tromboembolismo pulmonar, ¿ya? El tromboembolismo pulmonar es para descartar, ¿no es cierto?, una lesión dentro del vaso de la arteria pulmonar, ¿no? Por lo tanto, los tiempos de adquisición son totalmente distintos, ¿ya? El contraste llega primero a la arteria pulmonar. Recuérdense ustedes, cuando ingresa por la vena, todo el recorrido que tiene que hacer con el contraste hasta llegar al corazón, ¿no es cierto? Y la primera zona que se contrasta es la arteria pulmonar. Después de que el contraste va a los pulmones y vuelve nuevamente de los pulmones al corazón, unos segundos después se contrasta en la aorta ascendente. Entonces hay que tener en consideración eso, ¿ya? Y para nosotros establecer dónde va a ser nuestro ROI, para ingresar a este examen, para que este examen, la arteria pulmonar salga contrastada, tiene que hacerse el ROI en el tronco de la arteria pulmonar, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver dónde colocamos el ROI. En simple, es en el tronco de la arteria pulmonar. En simple. Ustedes van a la simple, hacen el recorrido completo del pulmón, ¿no es cierto?, de los ápices pulmonares hasta la cúpula diafragmática, hasta debajo de la cúpula diafragmática, y empiezan a estudiar dónde, ustedes al parecer, hasta la cúpula diafragmática, ¿no es cierto?, y ustedes van a establecer dónde van a colocar su ROI, para desde ahí colocar, le salga el óptimo contraste. Acá está el tronco de la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Esta es la arteria pulmonar, tenemos la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, la que está acá, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el tronco de la arteria pulmonar es este, que es donde nace, en el corazón. Ahí está el ventrículo derecho, y este es el tronco de la arteria pulmonar. El del lado es el tronco de la arteria, ese del lado de la arteria aorta ascendente. O sea, si ustedes quieren contrastar la aorta ascendente, el ROI sería acá, ¿ya? Sería segundos después. Si quieren contrastar el tronco de la arteria pulmonar, sería por ubicar el ROI acá dentro, ¿ya? Aquí, en el centro de la arteria pulmonar, del tronco, del nacimiento de la arteria pulmonar, ¿ya? Colocan el ROI acá, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, el equipo tiene automatizado cuánto es las unidades Anfield para cuando lance el disparo, ¿ya? Ejemplo, en este momento el ROI es, acá tengo, el ROI acá es acá al lado derecho, ¿no es cierto?, arriba de R, ustedes marcan, ahí tiene 40 de 8, perdón, ahí tiene 80 y 60, 45 de unidades Anfield. Ubican al lado derecho, cuando dice R, encima hay un numerito, ¿ya? Y si ustedes ese lo colocan en el aire, tiene menos 884. Si lo colocan en la grasa, tiene menos 79. Si lo colocan en el hueso, tiene 149, hueso esponjoso, acuérdense. Hueso compacto tiene 489, ¿ya? Si lo coloco acá, en este momento tiene 43 UH, ¿ya? Entonces, acá
cuando colocan un ROI, un círculo en este sector, le va a marcar eso, 42, 34, 45, 43, 48 más o menos. Esas son las unidades Hanfield que tiene la arteria aorta en momento sin contraste, ¿ya? Entonces, cuando uno le coloca acá el ROI, para iniciar el disparo, y le da un número, X, le da un número para que contraste bien la arteria, y el número generalmente es sobre 100, 110, 115, 120, depende del colega, depende del centro, lo quiere más contrastado para que lance la espira, o lo quiere menos contrastado para que lance la espira. Generalmente se trabaja sobre 100, ¿ya? Unidades Hanfield 110, 120 o 115, o 100, 100 o 105, dependiendo del colega, le coloca el rollo acá. Entonces el equipo va a lanzar la espira cuando realmente tenga los valores de UH que salen con el contraste. Entonces el contraste, ya saben ya que el contraste para angio son 100 a 120 ml de contraste, el flujo es de aproximadamente 4,5 a 5 ml por segundo, ya harto flujo. Se coloca con una teflón número 18 para que el contraste pase más fácilmente por la vena del brazo, ¿no es cierto? Y el tiempo va a estar determinado por esto, por el ROI, ¿ya? Generalmente los tiempos para una arteria pulmonar van a ser 18 o 15 a 18 a 20 segundos, no más, ¿ya? Después del comienzo de la inyección. Bueno, cuando se comienza la inyección, acá está el ROI, va a marcar en este momento 41, y cuando se va pintando va aumentando a 60, va haciendo una lectura, ¿ya? Va disparando, y mientras está ingresando con medio contraste va a ingresar a 40, va a ingresar a 60, 80, 90, 100, 110, ¡pum! Y dispara, ¿ya? O sea, es un control automático de las unidades Hanfield que llegan a este paso, ¿ya? Entonces, esta es la fase simple, donde digamos, hay que tomarla, en todos los protocolos de angio, hay que tomarla simple, ¿ya? Por si hubiesen algunas clasificaciones, ¿no es cierto?, en las arterias, hay que tomarlas completas, y el espesor es de 2 milímetros acá, en este momento, y se hacen desde los ápices pulmonares hasta las bases pulmonares, hasta debajo de los diafragmas, ¿ya? Aquí hasta acá. Ya no es necesario que aparezcan los suprarrenales porque esto es una angio, entonces hasta debajo de los pulmones, ¿ya? Esa es la simple, ¿ya? Ya dije ya que el ROI se coloca en este punto, que es el tronco de la arteria pulmonar, acá. Las unidades Hanfield actuales sin contraste, en este paciente miden ahí, ¿no es cierto?, 38, un poquito más al lado miden 60, acuérdense que acá ahí tiene 35, ¿no es cierto?, pero es el valor real de las unidades Hanfield sin contraste, ¿ya? Y una vez que cuando uno coloca contraste en el paciente, ejemplo acá, eso está contrastado. Ustedes ven que el corazón tiene contraste la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, y se dan cuenta de una cosa, de que acá está el tronco de la arteria, acá se puso el ROI, y ahí se hizo el recorrido, ¿ya? El comienzo de este examen se hace desde abajo hacia arriba, así, ustedes lo automatizan haciendo, digamos, los cortes desde abajo hacia arriba. El corte 1 es el que va a estar abajo, y el otro corte arriba, ¿ya? En circunstancias, cuando se hace una angio para ver arteria aorta abdominal, o sea, aorta ascendente y descendente, se hace de arriba hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué se hace de abajo hacia arriba? Porque la disposición del tronco de la arteria pulmonar va de abajo hacia arriba, viene desde inferior a superior, ¿ya? Donde están sus ramas, por eso se hace desde abajo hacia arriba, o sea, uno sigue el trayecto desde el corazón, arteria, digamos, tronco de la arteria pulmonar, y las arterias pulmonares correspondientes, que son la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda que está acá, ¿ya? Ese es el recorrido, ¿ya? Ese es el protocolo, ¿ya? Y se hace de abajo hacia arriba hasta los ápices, ¿ya? Vamos a estudiar un poquito, vamos a dar a estos que normalmente se estudia no con esta ventana. Si ustedes se dan cuenta que hay una ventana de abdomen, ¿ya? Y no es erróneo ver los pasos así, sino que se ve como una ventana de MIP. Ahí, ¿ya? MIP, si ustedes ven ahí, tiene W500 y un nivel de 150. Es como estar viendo un poquito hueso, ¿ya? Hueso, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, la arteria aorta ascendente se ve prácticamente con mínima cantidad de contraste. No debería llegar contraste a la aorta ascendente ni la descendente. ¿Por qué? Como les dije, está establecido que el contraste llega primero a la arteria
de la arteria pulmonar, desde el tronco hacia sus, ¿no es cierto?, hacia sus ramas, tanto de la arteria pulmonar derecha como la arteria pulmonar izquierda, que están acá. Acá están el tronco y aquí están las dos arterias, ¿ya? Pero aquí hay una cosa que pasa y que uno no lo puede evitar, que es que está contrastada esto. ¿Esto qué es lo que es? Esto es la vena, ¿no es cierto?, axilar, y la vena axilar, ¿no es cierto?, la vena, el tronco venoso racocefálico derecho acá, y eso se puede evitar. Ese es el tronco venoso racocefálico derecho, ahí está el tronco venoso racocefálico izquierdo, y eso se podría haber evitado teniendo una jeringa con doble cabezal, ¿ya? Para que al final, ¿no es cierto?, al final de la inyección, en vez de que esté la jeringa esté colocando yodo, esté colocando al final de la inyección suero fisiológico. Y aquí esto se aclara, ¿no? Y tendría el mismo contraste que esta otra venita que está al lado, ¿ya? Esta es una vena que está sin contraste y esta está con contraste. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Esto me enmascara cuando yo voy a hacer unas MIP para hacer una reconstrucción coronal, probablemente me va a aparecer este vaso contrastado. Y yo no lo quiero estudiar esto. Yo no quiero estudiar la vena. Lo único que quiero estudiar en este examen es las arterias pulmonares. La arteria pulmonar del tronco, la arteria pulmonar derecha, la izquierda, y sus ramas distales, que son las arterias lobares, ¿ya? Que son la parte final acá de las arterias, ¿ya? ¿Con qué fin se hace este examen? Para descartar la presencia de trombos acá adentro de la arteria, ¿ya? Si hay un tromboembolismo pulmonar, generalmente el trombo es una imagen radiolúcida, ¿ya? Puede estar ubicada acá en el tronco, puede estar ubicada en la arteria pulmonar derecha o en la izquierda, o, ¿no es cierto?, cuando son más pequeñitos, aquí en las arterias pulmonares segmentarias, que son las que están acá, las más distales, ¿ya? Y los equipos de 64 canales por lo menos tienen la capacidad de tener una buena definición y poder captar trombos en la parte más distal, como son esas zonas, digamos, más distales de la arteria pulmonar, acá, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, que en este examen no se contrasta la aorta ascendente y no la descendente. El error que tiene este examen es que está contrastada la vena, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este equipo uno puede describir técnicamente que no se contó con una jeringa de doble cabezal, que es justamente para las arteriografías, que al final de la inyección se inyecte, en vez de contraste puro, en este caso el contraste más concentrado está acá en la vena. Si uno incluso ve acá, le pone una ventana netamente de hueso, bueno, se da cuenta que la mayor cantidad de contraste está en la vena. O sea, la mayor concentración de contraste en este corte está en la vena, ¿ya? Acuérdense que el flujo es más lento, ¿no es cierto? Es más fácil que haya contraste con sangre en una vena que en una arteria. La arteria, el flujo es más rápido, entonces se va a dar contraste más rápidamente. Pero esto se puede haber evitado colocando al final de la inyección, se automatiza, ¿no es cierto? Al final de la inyección se coloca suero fisiológico, ¿ya? Y eso se evita, se ve más radiolúcido. Como ese vaso que está ahí, la aorta ascendente, se vería este de acá, si yo lo hubiese colocado suero fisiológico al final de la inyección. Bueno, técnicamente ustedes me lo describen eso en la exposición, que eso se evita, ¿no es cierto? Y eso lo hicimos como pregunta de prueba en el año pasado, ¿no es cierto? De que uno evita estos artefactos de las venas si uno utilizaría como una técnica mejorada, ¿no es cierto?, a colocar al final de la inyección un poquito de suero fisiológico para eliminar este artefacto, que es de la vena, en este caso de la vena cava superior, ¿ya? Profe, ¿Sí? disculpe, dice Víctor Román si lo puede aceptar. Por favor. Espera, participantes no lo veo. Víctor Román, todavía no me ingresa a mi lista acá todavía. Algo tiene problemas con su... ¿Tiene problemas? A ver, Bastián. Sí, acá tengo. Ahora sí. Bastián, Kimberly, Romina, Víctor. Ingresaron, ¿ya? Ahora sí. Bien, Ya, pues gracias. entonces, a ver, ahora sí. Le vuelvo a repetir entonces que esto se evita con la jeringa de doble cabeza, ¿ya? Hasta ahora alguna consulta, alumnos, con respecto a la angio pulmonar por TEP, porque esto es por TEP, no es por ejemplo por aneurisma, ¿ya? Si fuese por aneurisma de la arteria aorta, el ROI es distinto, se coloca ¿dónde? Acá, ahí, acá al centro. No me parece. A usted le parece es acá en el centro, ¿ya? Ahí sería una angio por una aneurisma
de la arteria aorta ascendente o en el callado o en la aorta descendente, ¿ya? Son tiempos distintos, ¿ya? Si el tronco arterial pulmonar se contrasta como entre los 15 y los 20 segundos, este se contrasta como los 25, como los 20 a 25 segundos, ¿ya? Entonces son tiempos distintos, la concentración va a ser mayor a un tiempo más largo, ¿ya? Acuérdense que el contraste se va a los pulmones, de los pulmones se devuelve a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y recién del ventrículo izquierdo el contraste se va a esta arteria que es la arteria aorta ascendente, y de ahí contrasta en la aorta descendente, ¿ya? Entonces son tiempos distintos, ¿ya? Consulta al uno, por si acaso, para ir avanzando. ¿Nada? ¿Ya? Y vuelvo a repetir, se hace desde abajo hacia arriba porque la dirección de la arteria es desde aquí abajo, ¿no es cierto? Ahí está el tronco, y la dirección del flujo es hacia la parte superior, por eso que se hacen los cortes de abajo hacia arriba, ¿ya? El equipo dispara de abajo hacia arriba. Se tiene que hacer una ventana pulmonar igual que un TAC de tórax para ver si hay lesiones pulmonares. En este caso, este es el pulmón, ¿no es cierto? Se ven claramente las estructuras vasculares, se ven bien la cisura porque el corte es de 2 milímetros, ustedes alcanzan a ver una cisura ahí. Acá la cisura mayor se ve en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y se alcanzan a estudiar las estructuras vasculares. Ustedes saben que las vasculares son desde la parte más proximal, que son más gruesas, y la parte más distal son más delgaditas, ¿ya? Las estructuras vasculares, ¿no es cierto? Acompañadas siempre al lado de una estructura bronquial. Acuérdense, esos puntitos blancos son las arterias, y la parte central, eso que está con radiolucidez en el centro, son bronquios, ¿ya? Siempre bronquio, arteria, siempre acompañados los dos. Y este paciente pulmonarmente no se ve ninguna cosa, y tampoco, ¿no es cierto?, visualizamos acá en la inyección alguna lesión en alguna trombo en las arterias pulmonares, en las arterias principales, ¿ya? Aquí en la vena se ve una especie de un trombo ahí en el centro, ahí como una zona reducida, pero en la vena, eso yo no lo estoy estudiando, ¿ya? Y eso es un pseudotrombo, ¿no es cierto?, ocasionado probablemente por una burbujita de aire, porque podría haber escapado en el contraste, ¿ya? Ahí se ve ahí en el centro, ¿ya? Entonces, aquí las arterias pulmonares no tienen trombosis, tienen un espesor normal, ¿cierto? El tronco se ve bien contrastado, y todas las estructuras vasculares distales tampoco tienen trombos, ¿ya? Y nosotros en el centro de esta estructura vascular deberíamos de ver algunas zonas radiolúcidas, cosa que aquí, también son ramas de la arteria pulmonar, no se observan, ¿ya? Eso también, todos esos puntitos blancos son ramas de la arteria pulmonar, ahí, esos puntos, esas son parte de las ramas arterias pulmonares segmentales, ¿ya? Ahí están las arterias pulmonares lobares superiores y medias, superior, y ese es el escudo, ¿ya? Bien, entonces dijimos que se hace una fase con contraste, una fase simple, que es para determinar dónde coloco el ROI, ¿no es cierto? El ROI uno lo determina con esta imagen, que es simple. Aquí está la arteria pulmonar, y coloca acá el puntito para localizar la mayor cantidad, o sea, las unidades Anfield que requiere para hacer el examen. Una vez que el equipo capta que tiene 100 a 110 unidades Anfield el vaso, recién dispara, ¿ya? Y lo hace de un disparo, uno lo automatiza, le dice que va a disparar desde abajo hacia arriba, o sea, dispara desde la parte, ¿no es cierto? Dispara desde los ápices, perdón, desde las bases hasta los ápices, ¿no? Aquí desde abajo, desde aquí hacia arriba. Se hacen reconstrucciones, ya les dije, en MIP, ¿no? Las arterias pulmonares prácticamente esto sería siempre como una ventana más alta. Ahí, esta es una ventana de hueso. Ahí se ven las estructuras para descartar si hubiese algún trombo, mejor visualizarlo ahí, pero lo ideal es con una ventana MIP, que es para ver grandes pasos. Ahí se ve claramente que no hay ni un trombo en su interior. Y más que nada, arteriografía, es como el nombre dice, es para ver el gran vaso de la arteria pulmonar, las arterias pulmonares derecha e izquierda, y sus arterias lobares y segmentales. Acá tenemos una reconstrucción coronal.
y donde se observa ahí, bueno, la aorta descendente no se contrasta, ya dije, porque estos son para ver la arteria pulmonar, ¿no es cierto? No se contrasta la arteria aorta, y ahí están las arteria pulmonar derecha, esa, ¿ya? Con sus arterias pulmonares, arteria pulmonar derecha, y sus respectivos arterias segmentarias, que es la segmentaria lobar superior, ¿no es cierto? Lobar media, y en la lobar inferior la que está por acá abajo, ¿ya? Eso que está ahí, ¿ya? Acá lo mismo, el lado izquierdo tiene dos arterias, ahí está la lobar inferior, ¿no es cierto? Y arriba está la lobar superior, esa que viene acá. Ahí, ¿ya? La lobar inferior. Entonces, esto es una, digamos, por el aspecto es MIP, que es un corte grueso, como es el MIP son 8 milímetros y avanza cada 5 para captar mayor cantidad de espesor de la arteria, pero el avance es menor, ¿ya? Lo indeseable acá es esta imagen que está ahí. Esa es la vena, ¿no es cierto? Eso no debería de haberse contrastado, y eso se podría haber evitado colocando al final de la inyección con una jeringa con doble cabezal, se inyecta suero fisiológico, esto prácticamente se mezcla con el suero con el contraste y hace que bajen las unidades Anfield para que solamente Sí, profe. ¿sí? Ya. Ahí. Están todos, ya no, nadie se desconectó. Perfecto. Bueno, vimos lo que era la angio por TEP, ¿no es cierto? Ya, ¿alguna consulta por lo que vimos anteriormente? Angiografía torácica por TEP, ¿ya? Es distinto, ¿no es cierto?, a decir angiografía torácica por aneurisma de la aorta pulmonar, ¿ya? Entonces aorta de la parte torácica es distinto a cuando uno le pide un examen por tromboembolismo pulmonar. Ahora lo que están viendo en pantalla ustedes es un protocolo para hacer una angio cerebral. Ejemplo de angio cerebral, igual se comienza por una parte simple. Una parte simple. Esta es la parte simple. Siempre, en todo examen se hace la simple completa. Este es un TAC de cerebro simple. Y el estudio va a empezar, ¿no es cierto? El ROI se va a colocar en la zona bajo el cerebro, en este caso, en una arteria, si uno visiblemente, uno hace el ROI para los angios de cerebro en una arteria carótida, ¿ya? ¿Y en cuál carótida? La que esté visible, ¿ya? En este caso, podría ser en esta carótida que está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero generalmente uno siempre tiende a colocarlo en una carótida que está en la parte más inferior. Ejemplo, bajar, acá no lo tiene puesto, pero parece que lo tienen puesto ustedes en el protocolo de DAC cerebro que el año pasado le subimos con el profesor Diego, cuando estaban en el escáner. Se hace el ROI en una zona de una arteria carótida bajo la bifurcación. La bifurcación de carotilla está más o menos a nivel de C3, C4, acá estamos en C2, ya se hizo, aquí no está esa parte, pero se hace en la carótida principal, ¿ya? Se pone el ROI y la misma cosa. El ROI, ejemplo, en esta carótida, aquí por lo menos yo la veo, esta es la carótida interna, ¿ya? Lo ideal es hacerla en la carótida principal o carótida común, ¿ya? Que es más abajo, es más o menos en C4, ¿ya? O en C3. Si yo mido el ROI acá, esto mide 59. El mismo ejemplo del otro anterior, en este caso los vasos que yo quiero ver son las arterias carótidas y las vertebrales. ¿Ya? Las vertebrales van acá, ¿ya? El ROI ahí mide 49, pero nunca se toma un ROI en la arteria vertebral porque es muy pequeñito. Entonces aquí yo lo podría tomar, ¿ya? Pero, vuelvo a repetir, se toma más o menos a nivel de 3, porque se toma la carótida principal. Ahí, esto mide 58. Lo mismo.
se hace con alto flujo, 4,5 a 5 ml por segundo, y se establece un ROI igual, sobre 100, ¿ya? Y uno va analizando, el equipo va haciendo cortes, va haciendo disparos, ¿no es cierto?, a nivel de la carótida en la parte baja, y cuando llega a las unidades amplias requeridas, que son 100 a 120 UH, recién el equipo dispara, hace el disparo y el recorrido. Antes no lo hace ni después tampoco. Está, digamos, eso automatizado con el equipo, ¿no es cierto? Uno le ordena al equipo que dispare a las unidades que uno combinó, que son más o menos 100 a 120 UH, unidades amplias. Y eso se establece cuando el contraste está llegando intensamente a la arteria carótida, ¿ya? Obvio que este examen tiene que ser de abajo hacia arriba, desde el cuello, desde la base del cráneo hasta arriba, como está referido acá. Aquí se hizo, ¿no es cierto?, desde la base del cuello, desde abajo del cuello, desde abajo del cráneo hacia arriba, ¿ya? Y lo que se obtiene como imagen son estos, ¿no? Esto es un MIP, desde abajo hacia arriba, y lo que se ve contrastado acá, bueno, ahí está la arteria carótida, ¿no es cierto? La parte baja, carótida interna, ¿ya? Esta es la carótida interna, acuérdense, ahí está la otra carótida interna, que no se alcanza a ver, ahí está la otra carótida interna, las dos carótidas internas, y ahí están las vertebrales, ¿ya? Las vertebrales incluso las vemos un poquito más abajo, ahí están las vertebrales, ahí va saliendo una, viene del C2, perdón, C1, el atlas, la vertebral viene desde el agujero, pasa por detrás, ¿no es cierto?, e ingresa por el agujero magno, ahí está. Ahí está la vertebral, que viene por el agujero transverso, da la vuelta acá, ingresa por el agujero magno. ¿Ya? Esas son las arterias vertebrales, que tienen que también verse en el angio, ¿ya? Y estas dos son las carótidas internas, carótida interna derecha, carótida interna izquierda, ¿ya? Entonces ahí están las dos carótidas, carótida y carótida, vertebrales y vertebrales, ¿ya? Cuando ingresan al cráneo, se ven así, ¿ya? La vertebral derecha, la vertebral izquierda. Ahí tenemos la otra carótida, y ahí se pierde la otra porque estamos en el hueso, acá se perdieron porque están dentro del hueso. Si yo esto lo paso a hueso, sería capaz de ver las carótidas. Ahí están las carótidas. La carótida derecha y la carótida izquierda está acá, ¿ya? Está con ventana de hueso. La idea es verlos en MIP, ¿ya? Ahí está el MIP, ahí están las dos carótidas, ahí están las dos vertebrales. ¿Y qué pasó las dos vertebrales? Se juntaron, se anastomosaron, ¿ya? Y formaron entonces ahora una arteria que se llama arteria tronco basilar, ¿ya? Arteria basilar. Y por ese agujerito que está ahí va la carótida interna derecha y la carótida interna izquierda, ¿ya? Ahí están las dos carótidas ahora, ¿cierto? Ahí se ven porque están pegadas al hueso. Si nosotros la mirásemos con una ventana ¿cierto?, del cerebro, no se alcanzan a apreciar, ¿ya? Tiene que ser con un MIP, ¿ya?, para alcanzarlas a apreciar, ¿ya? Ahí el MIP me diferencia lo que es hueso de la arteria. Entonces, arteria cerebral derecha, arteria cerebral izquierda y tronco basilar, ¿ya? Es importante establecer eso. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, las MIP, dense cuenta que las MIP son con espesor grueso, el espesor es de 10 milímetros, generalmente de 10 cada 5 o de 10 cada 7, ahí, y es porque en este corte, como la arteria tiene curvas, ¿no es cierto?, es tratar de visualizarla en toda su extensión, porque si el corte es muy finito, igual como un escáner va a cortar cuando la arteria hace alguna curva hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Entonces en este caso, la idea es ver completamente el vaso como en este caso, ¿ya? Ahí se ve la arteria, aquí se ve el polígono de Willis, acuérdense, ¿no es cierto?, la anatomía del polígono de Willis, ustedes tienen que demostrarlo. Acá está la arteria cerebral anterior, ahí está la comunicante anterior, ¿ya? Anterior derecha, anterior izquierda, arteria cerebral media, que es esta, ¿no es cierto?, esta es la comunicante media, esta es la arteria cerebral media, derecha, arteria cerebral media, izquierda. Acá está la parte del polígono, y acá está el tronco basilar, y esta es la cerebral posterior, derecha e izquierda. Acuérdense que las cerebrales anteriores van hacia la cisura interhemisférica, las cerebrales medias van por la cisura de Silvio, y las cerebrales posteriores por las cisternas prepontinas, ¿ya? Entonces, ahí está el polígono de Willis. Esto es lo que se quiere ver en una angio del cerebro, o sea, todas las arterias. Y es para descartar malformaciones arteriovenosas o para descartar algún tipo de aneurisma, ¿sí?, ya sea de las cerebrales medias o de las cerebrales anteriores, que son donde se ubican la mayor cantidad de veces las aneurismas, ¿ya? Recuerden que también acá pueden haber algunos codos, algunas imágenes medias tortuosas, ¿no es cierto?, y pueden generar falsas imágenes de aneurisma, y para eso hay que hacerle entonces recursiones también coronales y sagittales, ¿no? Ahí está la parte superior, la parte superior ahí, ¿no es cierto? Estas son las cerebrales anteriores. Acá están las cerebrales medias, acuérdense que acá se bifurcan, una se va a llamar, digamos, arteria silviana, y la otra se llama arteria
Insular. ¿Ah? La insular. Y de la ínsula, claro, arteria insular, que serían estas que están acá, y ustedes van a ver acá más arriba, ramas de la arteria insular. ¿Ya? Estas son ramas de arteria cerebral media, pero en realidad se llama ya, a este nivel se llaman arterias insulares, porque están en la ínsula. Con este MIP, nosotros vemos arterias, no vemos tejido parénquima cerebral. El MIP, ahí están los valores. W500 y el centro de la ventana es 150, estamos sobre el parénquima, ¿ya? Estamos más o menos parecido a hueso. Tampoco es tan hueso, porque acuérdense que el hueso es mucho más. Eso es hueso. No alcanzamos a ver tampoco estructuras vasculares, sino que hay que hacerlo en MIP, ¿ya? Esto automáticamente lo entrega el MIP, el equipo, ¿ya? Ustedes tienen que hacer reproducciones en MIP en axial, en coronal y en axial, coronal y sagital. Estas son las axiales, ¿ya? Así tenemos las arterias, incluso alcanzamos a ver venas. La idea es no ver venas, pero igual por la rapidez del examen y por la rapidez de cómo se contrasta el cerebro, alcanzamos a ver igual venas, ¿ya? Pero no es la idea, la vena se ve en exámenes para ver venas, ¿no? En este caso, por lo menos en el escáner, no hay estudios para ver venas. Para ver venas, lesiones en las venas se hacen con resonancia magnética nuclear, ¿ya? Por si acaso, cuando si ustedes están viendo resonancia para distinguir mejor lesiones en las venas, es mucho mejor visualizarlo con resonancia. Para ver lesiones en las arterias, esto sirve, ¿ya? La angio cerebral, ¿ya? Entonces ahí tenemos las estructuras vasculares. Y vamos a ver, ahí está, bueno, ahí se ven son las venas, el seno longitudinal superior, que se alcanzó a contrastar acá, ¿ya? Esta es una fase, una vista coronal, ¿ya? Vamos a ver, ahí están las cerebrales anteriores, lo primero que aparece en la parte anterior del cráneo. Vamos a ver las cerebrales medias acá, ¿no es cierto? Ahí están las cerebrales medias, ¿ya? Alcanzamos a ver cerebrales medias. Estas son las insulares, ínsula derecha, ínsula izquierda, ¿ya? Ramas de la cerebral media. Ahí están las insulares. Arriba está la vena. Bueno, acá están las carótidas internas, acuérdense. Esta es la carótida interna derecha, carótida interna izquierda. Ahí están las carótidas, ¿no es cierto? Se ven en un corte, el corte es de 10 milímetros grueso, por eso se ve completa casi. Y ahí tenemos la parte posterior, ¿no es cierto? Ahí. Las venas que pasan por la voz del cerebro. Ese es el seno longitudinal superior que se ve en la parte ahí, en la parte cerebral. Acá está la tienda del cerebelo, bueno, ahí se ve prácticamente eso como estructura vascular, ¿ya? Después tenemos una sagital. Y mejor nos centramos en el centro para ver, ese sería el centro. Es importante visualizar acá el tronco basilar, la rama de la cerebral anterior, que no se ve bien en las otras vistas. Esta es la arteria cerebral anterior. Acuérdense que acá se trifurca, hay una pericallosa, eso se llama calloso marginal, ¿ya? Esto va justo rodeando al cuerpo calloso, ¿ya? Se llama pericallosa, ese calloso marginal, y por acá abajo hay una que se llama frontopolar, que es una arteria más pequeñita que no se alcanza a visualizar, no significa que sea anormal, pero es mucho más delgadita, ¿ya? Y tenemos acá entonces lo que alcanzamos a ver de vena, ¿ya? Lo ideal no es ver venas, pero si se ven también es bueno, ¿ya? Ese es el seno recto, acá está la gran vena de Galeno, y estos son los venas cerebrales profundas, que son una derecha y una izquierda, ¿ya? Nos alcanzó acá a ver acá arriba, que es el seno longitudinal inferior, porque este de arriba, el que está pegado al hueso, se llama seno longitudinal superior, ¿ya? Ese es el seno longitudinal, es vena, ¿ya? A pesar de que estamos viendo que el examen es para ver arteria, siempre cuando el tiempo está un poquito pasado, o sea, el tiempo se pasa de la exposición, se alcanzan a ver las venas, ¿ya? Y casi siempre en el cerebro se alcanzan a ver las venas, ¿no? Algunas a veces se alcanzan a ver mucho más, a veces menos, ¿ya? Pero la angio es para ver arterias, ¿ya? Estas son las arterias cerebrales anteriores. Aquí las medias están en las fosas. Aquí, esos son ramas cerebrales medias. Esto es lo que está acá, ¿no es cierto? Ahí está la fosa media, acuérdense. Esta es la fosa anterior. Por otro lado también tenemos ramas de las cerebrales medias, ¿ya? Entonces, estas son MIP sagital, MIP coronal, MIP axial, y se dan cuenta, todas son con espesor grueso, pero el avance es menor, ¿ya? Ahí tenemos el polígono de Willis, que tiene que saberse bien todo con lo cual está estructurado. Y este es un corte
con ventana de cerebro, que es lo habitual, que es con nivel de 40 y ventana de 200, y para ver todo el trayecto, ¿ya? De la arteria, ¿ya? Esas son las arterias. Acuérdense que acá está el corte infinito, por eso que se cortan las arterias, y esto con MIP más grueso, se cambia la ventana y se ve completamente la arteria, ¿ya? Ahí, porque está más grueso el corte, ¿ya? Ahí está mucho mejor todavía, ¿ya? Entonces, eso es lo ideal, ¿no es cierto?, de visualizar las arterias. Hay que ver las arterias, por eso se llama el examen, se llama angiocerebral. Estos son el corte simple. Le dije que el ROI acá tiene que ver con una arteria del cuello, que es, en este caso sería colocar el ROI en la arteria carótida común, ¿ya? Más o menos que está a nivel de C2, C3, pero el corte lo va a iniciar con lo que dice acá. El corte lo inició debajo de lo que se hace en el cerebro, golpe cerebro, más o menos a nivel de C1, C2, se empieza el estudio, ¿ya? Completo. ¿Alguna consulta, alumnos, con respecto a las angios? El protocolo de las angios siempre es el mismo con respecto a la cantidad de contraste. El contraste son 100 a 120 ml. Se hace con una inyección de 4.5 a 5 ml por segundo. Se hace con un teflón grueso, ¿no es cierto? Y la adquisición se hace dependiendo del ROI, donde se coloca el ROI. Para el cerebro se hace en una arteria cerebral, perdón, arteria carótida común, ¿ya? Derecha o izquierda, la que tenga mejor visualización. Las carótidas son delgaditas, ¿ya? A veces hay pacientes que tienen una escasa visualización de la arteria carótida y el ROI queda muy pequeño. En esos casos se deja fuera el ROI. Uno cuando ya tiene más tiempo de preparación, deja fuera el ROI simplemente y lo hace al ojo, ¿ya? Al ojo de un tecnólogo que tenga destreza, digamos, de cuándo tirar el disparo. El ojo de la persona va viendo que el vaso se va contrastando y ve hasta llegar el blanco óptimo. El blanco óptimo, se llama la densidad óptima para empezar la espira, lanza el disparo, ¿ya? Eso es cuando hay pacientes que tienen una arteria carótida que no la alcanzo a visualizar o es muy delgada, ¿ya? Eso ya tiene que ver con más experiencia, una mayor expertise del tecnólogo, porque se puede hacer al ojo, ¿ya? Al ojo, ¿ya? ¿Alumnos, alguna consulta? No, profe, No, profe. gracias, todo bien. Ya, ¿todo bien? Vamos a la angio de cuello, para ver más o menos dónde encontramos una angio de cuello. Alumnos, ustedes tienen subido esto ya, ¿no es cierto? Las angios se las mandó el Diego, ¿no? Alumnos. Sí, profe, sí, ya la subió ya. Hasta En el la caso carpeta. 29. Ya, hasta el caso 29. Yo, bueno, la próxima semana vamos a hacer algún ejercicio para compartir pantalla, porque ustedes van a ser los dueños o sea, ustedes van a estar con esto, y vamos a compartir pantalla y ustedes me van a exponer, ¿ya? También tienen que ensayar sus cámaras, que estén buenas, ¿no es cierto? Porque los quiero ver también. No vamos a hacer así para la exposición, ¿ya? Entonces traten de ustedes ejercitar también con compartimiento de pantalla. Bueno, esta es una de cuello. Ahí tenemos nuestro escanograma, ¿no es cierto? El angio de cuello se hace desde la arteria es de cuello, pero uno hace el estudio desde el callado aórtico, acá no se aparece. Se hace desde el callado, desde los troncos de las arterias carótidas, que nacen en el callado aórtico. Generalmente yo lo hago desde el callado aórtico. Y en el callado aórtico fijo el ROI, ¿ya? El ROI directamente en el callado aórtico. Y lo mismo, el callado aórtico va a tener un ROI, ejemplo acá, una carótida. Acá es es la arteria carótida, tronco arterial brancocefálico es este, ¿no es cierto? Acuérdense, esta es la arteria carótida derecha, y esta es la subclavia izquierda, ¿ya? Esta es la vena, el tronco venoso brancocefálico derecho, y este es el tronco venoso brancocefálico izquierdo, ¿ya? Y entonces, acá, imagino que está el callado de la aorta. En este momento aquí, esta vena tiene 50, perdón, esta arteria tiene 36 o 38 UH, y lo mismo se va a establecer, se le coloca el ROI en la arteria que es la base, que es ¿cómo se llama? El callado aórtico, y desde ahí se le coloca una cantidad de UH que son 100 a 120, en todas las arterias son las mismas,
y cuando llega el contraste a contrastar la arteria, se contrasta a esas unidades Anfield, se hace el disparo. El disparo es entonces del callado aórtico hasta la silla turca, más o menos, ¿no? Hasta, ejemplo, se hace desde el callado aórtico, incluso de más abajo, hasta sobre la silla turca, ¿no? Sobre la silla turca. Se estudia todo el cuello, ¿ya? Entonces acá tenemos nosotros el inicio del examen, que es sobre el callado aórtico. Entonces, acordémonos de la anatomía, ¿no es cierto? Esto tienen que ustedes saberlo, familiarizarlos ya con la anatomía. La exposición ustedes me la van a hacer igual como lo estoy haciendo yo, ¿no es cierto? Acá tenemos 5 vasos en la parte sobre el callado aórtico, que es la subclavia izquierda, la arteria carótida común izquierda, y la arteria tronco brachiocefálico, tronco brachiocefálico, no se le pone ni derecho ni izquierdo. Esta es la vena tronco venoso brachiocefálico izquierdo, tronco venoso brachiocefálico derecho, ¿ya? Y de ahí va subiendo el corte, ¿no es cierto? Ahí está. Acuérdense las 3 arterias, 1, 2, 3. ¿Qué pasa con esta? Esta se va a bifurcar. Ahí está. Entonces ahí tenemos la carótida comunes derecha e izquierda. Y estas son las 2 arterias subclavias. ¿Por qué tiene que aparecer desde la subclavia? Toda esta parte tiene que aparecer porque acuérdense que desde las subclavias aparecen después las arterias vertebrales, ¿ya? Entonces tenemos ahí. Acá esto es indeseable nuevamente. Esto hay que solucionarlo con una jeringa con doble cabezal. Acá tenemos la carótida derecha, carótida izquierda y las subclavias. Desde las subclavias aparecen, ahí está la carótida, de las subclavias, ahí apareció, ¿no es cierto? Ahí la arteria vertebral. Ahí están vertebral derecha, vertebral izquierda, ahí están las 4. Estas son las 4 que se van a ir al cuello. Esta en el centro. La carótida, vertebral y vertebral. Estas otras, las subclavias, se van a perder después. Ahí están las 4. Cuídenlas siempre. 1, 2, 3 y 4. Eso nos interesa en la ancho del cuello. 1, 2, 3 y 4. Ahí aparece la tiroides, acuérdense. Esta es una vena yugular. Y ahí están las 1, 2, 3 y 4. Estas 4, estas de abajo son distales, ¿no es cierto? Y están las 4 que van al cuello. Ahí está la vertebral derecha, vertebral izquierda, carótida común derecha, carótida común izquierda, ¿ya? Cartílagos tiroides, el hueso yoides, todo el cartílago. La carótida, y ahí están las vertebrales. Las vertebrales se ubicaron ya dentro del agujero vertebral, por eso se llaman vertebrales. Esto hay que estudiarlo con MIP. Ahí se ve mucho mejor. Ahí está la carótida. Y las venas, que también es indeseable verlas, pero se alcanzan a ver. Lo ideal es no verlas, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, las arterias del cuello. Angio, ahí están. Esa, y estas 2 que están acá. Siempre hay que ver las vertebrales, ya es importante, porque puede haber también una lesión, una estenosis, una vertebral. Tiene que visualizarse todos los 4 vasos, ¿ya? Eso es lo importante en angio de cuello, ¿ya? Y aquí se bifurcan a nivel de C3, C4, se bifurcan las carótidas comunes, ¿ya? Cuando yo hago angio de cerebro, el ROI lo coloco ya sea en la que visualice mejor común. Estas son las arterias carótidas comunes. El ROI, acuérdense, ves que es chiquitito. Si es grande, yo alcanzo a colocar un rollo acá para ataque de cerebro, angio-TAC de cerebro, lo coloco acá y puedo medir la UH, ¿ya? ¿Por qué digo cuando es delgado? Porque el paciente, ejemplo, el paciente, si yo lo tengo rígido, no habría problema si yo coloco el rollo acá, antes de, en simple, y después yo coloco el contraste, y la lectura va a estar ahí mismo. ¿Por qué? Porque el paciente se puede mover, ¿ya? Y si la estructura es tan pequeñita, el paciente se movió entre la simple y después al colocar, acuérdense que el contraste siempre le provoca algo de problema al paciente. Y el paciente en sí se puede mover 1 milímetro al lado y el ROI va a estar marcando erróneo. Por eso que en TAC de cerebro, cuando no tengo una buena visualización de esta arteria, que acá se coloca el ROI, yo coloco el ROI acá afuera. Coloco el ROI afuera, y bueno, la expertise del tecnólogo te va a dar de que esto se va teñiendo de blanco, y uno tiene que determinar cuál blanco está para lanzar el disparo. Pero también va acompañado con un cronómetro. O sea, para estar seguro, yo tengo acá el ROI, y también veo que desde que se inició la inyección, generalmente el contraste llega acá como a los 25 segundos. Acuérdense que en mi caso, que yo soy un tecnólogo de los viejos que hago escáner, cuando no existía el escáner de 64 canales o el 16 canales, ¿no? Solamente existía el escáner de un solo canal, no existían los ROI para hacer los exámenes.
las angios se hacían antes por tiempo nomás, ¿ya? Era a ciegas, ¿ya? No, yo no tenía esta herramienta de colocar el ROI y que el equipo me determinara en las UH, mientras el equipo va mostrando la cantidad de UH, va subiendo en intensidad cuando estoy colocando el contraste en la vena, el equipo va a disparar solo cuando llegan las UH deseadas. En cambio, yo soy de la generación de que los angios se hacían así, a ciegas, ¿ya? Por lo tanto, no tenía yo conocimiento de lo que era un ROI, simplemente uno los hacía por tiempo, ¿ya? Ejemplo, para arteria pulmonar eran 18 segundos. Para arterias cerebrales, acá, ¿no es cierto?, eran más o menos 20, 22, 24 segundos, ¿ya? Para arterias aortas del pulmón, ¿no es cierto?, la parte aorta ascendente y descendente, para aneurisma de la aorta, era más o menos 25 segundos, parecía a la angio cerebral. Entonces, eran nada más que tiempos, pero bueno, le vuelvo a insistir, cuando no se ve bien esto, el paciente se puede mover también, yo coloco el rollo acá afuera, y mi ojo va a decir, cuando esto se coloca blanco, lanzo la espiral, ¿ya? Ahí hay un problema y ustedes van a tener esa experiencia cuando hagan angio cerebral, ¿ya? Pero el angio de cuello, ya dije ya, el ROI se coloca abajo, en la aorta. Ese es un gran vaso, así que tampoco se va a mover. Y si se mueve, es muy poco lo que sea, o sea, el ROI va a estar igual en una estructura grande, ¿ya? Bueno, ahí tenemos la bifurcación de la aorta, perdón, de la carótida. Ahí se está bifurcando a la derecha, ¿no es cierto? Eso, ahí se bifurcó. Y ahí queda entonces ahora la carótida interna y la carótida externa. Esta interna es la que va a ir al cráneo, ¿ya? Esta externa ya se va a la parte del cuello, se va a la parte, digamos, de la nuca, la parte de la cara, ¿ya? Esto ya no llega al cerebro, la que llega al cerebro es esta, la carótida interna. Y aquí está la otra bifurcación. Ahí está la bifurcación, ahí, ¿no? Ahí se bifurcó, ¿ya? Ahí tenemos la carótida interna, carótida externa nuevamente. Las que están a los lados, acuérdense, son las yugulares, ¿no? Ahí tenemos la carótida interna, y están las vertebrales en su respectivo agujero vertebral, ¿no? Entonces, tenemos la carótida interna, vamos subiendo. Ahí está la carótida interna derecha, izquierda. Acuérdense que esta arteria vertebral, ahí se va hacia la parte central acá, ¿no es cierto? Y ingresa por los agujeros, por el agujero magno, ¿ya? Y están las carótidas internas. Carótida interna derecha y izquierda. Y el estudio se termina. Ahí están las carótidas, ¿no es cierto? Ahí está ingresando por el agujero carotídeo, en la parte ósea. Ahí están las carótidas, ahí están las arteriales ya se juntaron y formaron la arteria basilar. Y el estudio se termina justo en la parte superior, ahí, ciatur. Ahí. Ahí está la carótida izquierda, derecha y el tronco basilar. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la silla turca. Ahí está parte de la cerebral media. Y el estudio, ahí se terminó, ¿ya? Más o menos sobre la silla turca se termina el estudio de vaso del cuello. El paciente también no tiene ninguna patología, ¿ya? Ustedes vieron bien la exposición de la estructura anatómica de los 4 vasos principales del cuello, que son las 2 vertebrales y las 2 carótidas. Las carótidas que en un momento se bifurcaron en carótida, acá, carótida interna y externa, ¿ya? Eso ocurre a nivel de C4, C4, ¿no? Ahí está la carótida interna y externa, ¿ya? Ahí. Entonces hay reconstrucciones en coronal, ¿no es cierto? Ahí tenemos el MIP. Lo indeseable acá son las venas. Eso es vena, ¿ya? Eso no hay estudios para ver arterias, ¿ya? Entonces ahí tenemos las arterias carótidas. Igual acá, y vamos a colocarle un poquito de MIP. Estas son las carótidas internas comunes. Nacen desde del callado aórtico, ¿ya? Ahí nace el callado aórtico, y ahí están las carótidas internas comunes, y acá está la bifurcación, ¿ya? De la derecha a la izquierda, una más abajo que la otra, ahí no alcanzo a ver la bifurcación, ahí está la bifurcación, ¿ya? Y tenemos que ver también acá, las arterias vertebrales que aparecen ahí por los agujeros transversos, ¿ya? Ahí están esas son las vertebrales. Eso se estudia todo en un angio del cuello. O sea, el examen va desde la parte del callado aórtico, la parte más superior, hasta, ¿no es cierto?, sobre la silla turca. Después tenemos una vista lateral, es una vena. Esta es la carótida.
Ahí está la carótida. Ahí está la carótida izquierda, esa es la subclavia abajo. Y ahí parte una arteria vertebral. Ahí está la otra carótida. Ahí está la otra carótida. Igual deberíamos ver la bifurcación también. Esa es la vena yugular. Ahí está la arteria. Ahí está la bifurcación, no se alcanzó a visualizar bien, pero es importante lograr ver la bifurcación, porque las bifurcaciones de la arteria carótida, si ustedes revisan después la patología, generalmente siempre se juntan placas de ateroma, ¿no? en la bifurcación, ¿no? Eso hay que verlo con este examen, ¿no? Pero esto es una angio de cuello completo, ¿no? Entonces vamos a otro examen. Extremidades inferiores. Hay un examen que se llama angio, este es largo, es uno de los exámenes más largos de todos. Incluso acá está el ROI, ¿ya? Justo esto está bueno para mostrárselo, ¿ya? El ROI consiste en esto. Acá hay un circulito que está colocado en este caso, como este es un examen que se llama examen de extremidades inferiores, ¿ya? El estudio de extremidades inferiores, alumno, se hace se llama extremidades inferiores, en realidad hay que estudiar la aorta desde la parte de la bifurcación de las arterias renales. Ahí está, ustedes me tienen que ver, ¿no es cierto? La aorta y las arterias renales, ahí se hace el ROI, desde ahí se comienza el estudio de un examen, incluso un poquito más arriba, ¿ya? Porque esto en realidad es donde yo coloco el ROI. El ROI se coloca en la arteria aorta, en la bifurcación de las arterias renales. Ahí está la arteria renal derecha, arteria renal izquierda, sin contraste, porque esto lo hago el ROI se hace sin contraste. Y ahí debe marcar, ahí marca, ¿no es cierto? Al lado también doy 31, ¿no es cierto? Arriba en el R, al lado, ahí arriba dice 31, y si yo lo pongo más al centro, marca 50, porque en realidad es un promedio. Acuérdense que este corte es muy finito, y marca un poco este corte que estoy viendo acá, es corte fino. No es por eso, 9.6 milímetros, ¿eh? Pero ahí está marcando 86 OH, está marcando en la línea blanca, ahí está marcando 82. ¿Ya? Pero eso es UH sin contraste, ¿ya? Bueno, ya saben ya que cuándo va a hacer el disparo el equipo, cuando llegue a los UHs que están descritos para el ancho, que son sobre 100, ¿ya? Y el estudio se hace desde este punto, o sea, desde la parte, incluso lo puedo hacer yo, el POP lo puedo hacer un poquito más arriba, desde el tronco celíaco, si yo quiero, hasta los pies, pues por eso se llama extremidades inferiores, ¿ya? Es un estudio largo, que más o menos si ustedes le toman la longitud, van a ser más o menos unos 100 centímetros, ¿ya? Desde esa zona hasta los pies son 100 a 105 centímetros. Para esto yo requiero un equipo de alta gama, en este caso de 64 canales. Ahí es donde uno diferencia y dice 64 canales o 36 o 4 canales. Ejemplo, un equipo de 4 canales no podría hacer esta exploración tan larga. Esa es la limitante que tienen los equipos chicos, ¿ya? Un equipo de 4 canales sirve para todo, sirve para cerebro, para tórax, abdomen, pelvis, pero no serviría para hacer una angio de extremidades inferiores porque la longitud de estudio de un equipo de 4 canales no es más de 60 centímetros, ¿ya? Me puede servir para una angio de ejemplo de angio de tórax, perfectamente, pero no me serviría para una angio de extremidades inferiores. Porque acá el disparar 1 metro de longitud, ¿no es cierto? El tubo tiene que estar constantemente girando y se calienta, se sobrecalienta, ¿ya? Y para eso yo tengo que tener, para suplir lo que es el calentamiento de tubo, tengo que tener mayor cantidad de canales, ¿ya? Y así yo puedo hacer una exploración mucho más rápida, ¿ya? Y no es tan rápida tampoco la quiero tan rápida, porque el flujo de sangre que va bajando desde este punto hasta las extremidades inferiores no es tan rápido tampoco. Por ejemplo, yo tengo que ponerme como 50 segundos en explorar esta zona, desde aquí hasta los pies, ¿ya? Si lo hago corto, el contraste no me va a llegar a los pies, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Si lo hago con una exposición muy corta, porque el equipo lo puede hacer, no voy a llegar, el contraste no me va a llegar. Por ejemplo, la velocidad del contraste que va pasando por la arteria desde aquí hasta los pies va a ser más lenta que el disparo. Entonces yo trato de dosificar, trato de enlentecer el disparo para que el contraste, cuando pasa por acá y vaya contrastando las partes inferiores, llegue y me contraste toda la parte baja.
Ocurre con ocasiones, en ocasiones ocurre que cuando el disparo, veo que esto sale muy blanco, bien blanco, porque las estructuras son gruesas, y mientras disminuye en calibre hacia abajo, el flujo se vuelve más lento, ¿ya? Y ocurre que de repente, pum, llega a una zona y desaparece el contraste, y eso yo tengo que analizar el estudio hasta la última arteria que llega al pie, ¿ya? Entonces, ojo con este examen, porque este examen yo lo analicé, y pasó eso, ¿ya? Les pasó que el tecnólogo hizo la inyección de contraste, y el contraste le llegó hasta el huevo, hasta las arterias popliteas, ¿ya? Y de ahí hacia abajo no se contrastó. Por lo tanto, uno sabiendo la anatomía y sabiendo el flujo, la dinámica del examen, tiene que lograr darse cuenta que no se contrastaron en la parte inferior y hacer un disparo localizado en la parte inferior, pero rápidamente, ¿ya? No puede esperar tampoco, porque el contraste se puede ir, ¿ya? Vamos a analizar estas imágenes, ¿ya? Entonces, el topograma se hace desde la parte abdominal, ¿no es cierto?, sobre las arterias renales. Eso más o menos uno lo establece, que está en el tomograma, aparece las vértebras T11, T12, uno hace más o menos de T10 hacia las extremidades, hasta las extremidades inferiores, un barrido largo, ¿ya? Por ejemplo, ahí, aquí están los, mira, aquí se ve, aquí están las puertas cuando van subiendo las watch, ¿ya? Ahí van subiendo las watch, ahí van subiendo las watch, porque eso es lo que se ve, es 100 watch, ¿ven? Ahí está sin contraste, marca menos 0,2 OH, 3 OH, y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ahí se va contrastando porque está haciendo contraste por la vena, y ahí se pone blanca. Cuando la arteria aparece blanca, recién lanza la espiral, ¿ya? ¿Se dieron cuenta, no? Ahí está sin contraste, ahí empezó a pasar contraste un poquito, ahí se empezó a poner blanca la arteria, ahí está más blanca, blanca, y ahí sube a 100 UH. Cuando llega a 100 UH, planta el disparo hacia la parte inferior, ¿ya? Y el examen, bueno, acá lo empezaron más arriba, o sea, pese a que nosotros vemos las UH acá, el examen del FOB va a depender del tecnólogo, lo puede empezar. Si el paciente es bajito, yo lo puedo hacer de más arriba, ¿ya? Lo ideal es ver mayor cantidad de arterias, mucho mejor, ¿ya? Y aquí se empezó desde el tórax, ¿ya? El rollo, ¿ya? Pero la lectura fue acá abajo. Voy a mostrarle dónde fue la lectura. La lectura fue aquí. Acá se hace el rollo. Ahí están las dos arterias renales, ¿ya? Acá se hace el rollo, pero el FOB, el tecnólogo lo hizo desde más arriba. O sea, empezó desde la cúpula diafragmática, desde acá, ¿ya? Ahí está la aorta descendente, paciente añoso, tiene una curva aquí, ¿no es cierto? Es del año 39, así que saquen la cuenta que edad tiene. Tiene 82 años. Ahí están, entonces, bueno, ustedes ya se saben las arterias, ahí está el tronco celíaco, la arteria aorta descendente, tienes una placa de ateromas ahí. Perdón, no era el tronco celíaco, era la arteria mesentérica superior. Ahí está el tronco celíaco, ahí está la arteria mesentérica superior, que aparece inmediatamente. Lo que estamos estudiando es la arteria aorta, ¿ya? Viene la aorta, la arteria mesentérica inferior ahí, tiene placas ateromas, y aquí viene la bifurcación con las arterias ilíacas, ¿ya? Hay aire en el disco, arterias ilíacas, ¿no es cierto?, primitivas o comunes, y acá abajo se bifurca, ¿no es cierto?, la arteria femoral interna, ¿verdad?, femoral externa, y la que sigue se va con la femoral interna, la que está ahí, ¿no es cierto?, a ambos lados de los muslos, ahí. Y solamente la arteria, no quedó de vena, ahí está la vena femoral, está al ladito atrás, ¿no es cierto?, que no se contracta. La arteria, ustedes extremidades inferiores, sigue el disparo es lento, bueno, son como 50 segundos de exploración, no es menos, no puede ser tan rápido, porque el contraste con las extremidades, mientras disminuye el calibre, se lentece más el contraste, y ahí vamos con las femorales, ¿no es cierto?, y ahí llegamos a la rodilla, prácticamente, la parte distal, ahí está la femoral, ahí la femoral se va a bifurcar en tibial y peroneal, ahí se pierde el contraste, ¿ya? Ojo con eso, si se pierde el contraste, ahí se perdió. El examen tiene que continuarse, ¿ya? Ahí se perdió, ¿ven? Ahí se perdió el contraste. Se perdió, ¿ya? Existe la posibilidad de hacer un doble, programar la bomba inyectora, por ejemplo, si tiene 120 cc, yo 80 cc lo tiro al comienzo, y después al final, en los últimos 10 segundos, tiro
10cc, así pero cortado, ¿ya? Eso también es la otra posibilidad, pero aquí ya no se vieron los otros vasos de la parte distal, por lo tanto el examen está insuficiente, aquí no se ve estructura, entonces uno lo capta cuando va haciendo el examen. Ahí está el tibia y peroné, llega al pie, al tobillo, y ahí están los huesos del pie. Acá abajo no veo ningún vaso contrastado, ¿ya? Esto falló porque, ya les dije, el contraste, el flujo del contraste por dentro de un vaso, en la parte de las extremidades se lentece un poco cuando llega a los vasos más pequeños, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo el tecnólogo acá? Tiene que tomar un corte desde las rodillas hacia abajo, porque de las rodillas hacia abajo yo no vi contraste. Y tiene que hacerlo rápidamente. Termina la espira, inmediatamente programar rápidamente. Alcanza, y si tiene un poquito de contraste en la bomba, los puede lanzar, ¿no es cierto? Le pone una inyección, unos 20 cc más, y lanza la parte inferior. Ejemplo acá. Ahí está. ¿Ya? Acá tiró un disparo después de, ¿ya? Ahí está la arteria poplitea. Esa se ve grande, ¿no es cierto? Ahí. Y ahí recién está bien pintado. Esto es arteria, o sea, arteriografía, porque eso la arteriografía, la definición es que yo tengo que ver los pasos arteriales completos, ¿ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que es la femoral y la tibial. Ahí. Y otros pasos más distales, ¿ya? Y ahí, esto realmente la ancho, ahí se termina la parte inferior, ¿ya? Vean el proceso del corte de 2 milímetros, ahí, y ahí se están viendo los vasos que están alrededor del pie, ¿ya? Eso es. Y ahí se termina el examen. Eso es extremidad inferior, se termina en los pies, ¿ya? Y tenemos acá, ¿qué tenemos acá? Bueno, ahí tenemos una reconstrucción coronal, ¿ya? Ahí están las femorales, ¿no es cierto? Ahí está la arteria poplitea cuando pasa detrás de la rodilla, y se vio que en la parte inferior no hay contraste en la parte inferior, ¿ya? Entonces tenemos acá una vista lateral, ahí está la femoral, ¿no es cierto? No hay estenosis, o no hay oclusión, claro, no hay oclusiones, estenosis para establecerse alguna lesión en la arteria. Ahí está una vista lateral de la otra pierna, ahí está el vaso por detrás del fémur. Una vista frontal de las piernas, ahí están las estructuras vasculares tibiales y peroneales, ¿no es cierto? Ahí se ven indemnes, no hay ningún problema, ¿ya? Eso es, se puede ver todo el recorrido de las arterias. Ahí, acuérdense que acá se hizo, mira, se hizo al parecer uno le puede poner un poquito más de contraste, y ahí se ve el contraste bajando por la poplitea y las estructuras vasculares de la tibial y la peroneal, ¿ya? Ahí está la otra pierna, ¿eh? Un gran vaso contrastado. Eso se hizo en dos, podríamos decirlo que se hizo en dos fases, ¿ya? Uno tiene que estar, ojo, ¿no es cierto?, con respecto a visualizar bien la arteria, porque si no la visualiza hay que completar el examen, ¿ya? Y ahí se le puso, ahí se le mandó una MIP, ¿ya? Es bonita acá la MIP, ¿no es cierto? Ahí están los vasos, ahí están la aorta, las ilíacas y las femorales, ¿ya? Bueno, ya subimos ya que no se alcanzó a contrastar las estructuras de la pierna, ¿ya? Llegó el contraste hasta la poplitea, ¿ya? Hasta la poplitea, ¿no? ¿Ya? Y entonces el tecnólogo le hizo después una localizada en las piernas, ¿ya? Ahí podemos ver ahí las popliteas y las arterias respectivas que están en la parte baja, ¿ya? La tibial y la femoral, ahí están, ¿ya? También es un examen normal, ¿no es cierto? Pero como se llama extremidades inferiores, es desde la aorta abdominal hasta las extremidades inferiores, ¿ya? ¿Alguna consulta, alumnos, con respecto a este examen? Vuelvo a insistir, hay que tener mucho cuidado con la inyección. Es un recorrido largo, son aproximadamente 100 centímetros a 120 centímetros, desde arriba, estoy hablando desde acá, ¿no es cierto? Este recorrido es, más o menos mide como 120 centímetros, en el cual el tubo tiene que disparar en forma continua desde este punto hasta acá, y dispara más o menos como 40 a 60 segundos, casi un minuto, ¿ya? Está disparando. No lo puede hacer tan rápido, ¿ya? Acuérdense, el flujo no es tan rápido, ¿ya? Si bien es arterial,
Uno dice rápido, pero no es tanto, o sea, el flujo se demora. De hecho, yo creo que acá el equipo fue más rápido que el flujo, por eso que solamente se contrastó hasta la arteria poplitea, ¿ya? Hasta la arteria poplitea, ¿ya? Hasta ahí llegó, por eso que hay que tener ojo con la inyección, ¿ya? Bueno, ya les dije, uno puede programar la inyección en la bomba, hacerla por etapas, ¿ya? Uno tiene ya mucho más expertise, lo puede hacer por etapas, ¿no? Bueno, le dice que a los 50 segundos mande otro disparo de inyección para ir lentamente contrastando la parte más inferior, ¿ya? ¿Alumnos, alguna consulta con respecto a esta angio? ¿Todo bien? Parece que todo se entiende bien. ¿Alumnos? Sí, profe. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Sigamos entonces con otra. Angio cerebral, TAP. Hacen todas las angios, por favor. Ya. Puro-TAC, o pilotac, no, perdón, es pilotac. Ustedes, bueno, acá pidieron un puro-TAC. Lo que está viéndose acá el Urotac es el examen sin contraste, ¿no es cierto? Inmediatamente ustedes acá me pueden exponer que aquí el paciente, ¿qué se le ve raro en el hígado? ¿Qué es lo que vemos raro en el hígado? La densidad del hígado tiene que ser igual que la del vaso. ¿Cómo estamos con las densidades ahí? ¿Cómo está la densidad del hígado respecto a la del vaso? Acá marca, por ejemplo, 32 y aquí marca menos 30, menos 12, menos 25. Hipodensa, hígado graso. Hipodensa, ¿no es cierto? Cuando esta densidad es hipodensa respecto al vaso, el vaso tiene que ser parecida. Esto tiene 60, 50. Esas son las densidades UH que tiene el vaso. Y este hígado tiene menos 21, menos graso, ¿no es cierto? Esto es lo que se denomina hígado graso. Un hígado que tenga densidades, unidades ánfiles bajo, ¿no es cierto? Muy bajas, incluso bajo cero. Quiere decir que lo que tenemos como tejido dentro del hígado es el tejido graso, ¿ya? Hígado graso, muy bien. Muy baja, hígado graso. ¿Quién me respondió? Yubitsa. Eso es un hígado graso, ¿ya? Entonces eso es como para que ustedes también vayan entendiendo un poquito, ¿no es cierto? Y ustedes me van diciendo, este paciente tiene una pilotac, pero aparte se le observa un hígado graso, ¿ya? Y el riñón tiene acá un aumento de tamaño, ¿ya? Acá. Ahí toda la pelvis renal está completamente aumentada. Eso se llama hidronefrosis. Con respecto a la contralateral, esto es un riñón, una pelvis normal. A pesar de que está sin contraste, uno puede establecer y visualizar eso, ¿ya? ¿Ya? Veo que el paciente no tiene vesícula, ¿no? Y si no tiene vesícula, a ver. No, esta es la vesícula, espera. Me resta, esta es la vesícula biliar. Como tiene tan baja densidad del hígado, esta es la vesícula, por si acaso. Ahí está la vesícula. Eso, ¿ya? Está la vesícula biliar presente, pero como tiene tan baja densidad del hígado, que parece que esto es líquido y esto es grasa, más o menos se ven con la misma densidad, ¿eh? Esta es la vesícula, líquido, 6, y este es menos, ¿ya? Incluso tiene menos densidad del hígado que la vesícula que tiene bilis, ¿ya? Esa es la bilis. Bueno, esto es hidronefrosis, ¿no es cierto? Ahí hay una imagen cálcica, o una imagen catéter, un pedazo, bueno, un trozo de catéter, o una imagen cálcica, ¿ya? Y bueno, ahí está todo el ureter dilatado, y hay una estrechez, ¿ya? Bueno, y se le hizo también un examen con contraste, bueno, tiene también lesiones ahí, atelectasia en el pulmón. El hígado graso se evidencia acá con contraste. Esta es una nefro, es un nefro se le denomina a la fase arterial en un urotac, ¿ya? Ahí está la vesícula biliar, ¿no es cierto? El hígado contractado. Ahí está la corteza contractada, pero esta zona se mantiene líquida. Esta es la pelvis dilatada, ¿no es cierto? Hidronefrosis.
Este es el uréter normal, este es el uréter dilatado. Dentro del uréter hay parece que fuera un pedazo de catéter ahí. No ocupa totalmente el lumen. Y del uréter dilatado, este es el uréter más o menos normal. Y este uréter ahí se ve de... Bueno, acá hay una imagen... acá hay una imagen rara. Esta es la vejiga, ¿no es cierto? Y esta, al parecer, es una dilatación ureteral distal, que se llama ureterocele, al parecer. Ahí se ve, ¿ven? Este es el útero, una mujer con útero y tiene... ¿Qué es lo que tiene en su interior? A ver, ¿qué es lo que tiene en el interior del útero? Según lo aprendido hasta ahora. ¿Qué es lo que se ve dentro del útero? Las mujeres, ¿qué es lo que tienen? Un cuerpo extraño en el útero, ¿qué es lo que sería? ¿Ovarios poliquísticos? No, cuerpo extraño en el útero, ¿qué sería? Mujeres que ya son mayores. ¿El DIU? de cobre. Exacto, un DIU, dispositivo intrauterino de cobre. Lo que está viéndose ahí es el cobre, que da esa densidad, ¿ya? Entonces, eso es un dispositivo intrauterino, ¿ya? Es normal, ¿no? Para la edad, tiene del año 70. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 30, 51 años, ¿ya? Entonces, un dispositivo intrauterino que se quedó ahí puesto. Pero tiene una dilatación acá importante, ejemplo, este es la vejiga, y el lado tiene una dilatación. Para esto hay que tener antecedentes si la paciente ha sido operada, ¿ya? Por algo le están pidiendo el examen, y me parece es un uréter dilatado. Cuando un uréter está dilatado en la parte distal se llama ureterocele. O a lo mejor es una operación que le hicieron, una plastía, que consiste en cortar a ese uréter, por eso tiene hay un elemento extraño arriba, al parecer un trozo de catéter, ¿ya? Para estos casos hay que tener todos los antecedentes clínicos del paciente y tiene que mostrar una ficha, la operación que se le hizo, parece que un paciente fue operado. Pero se le pidió lo que se denomina una urotac, y que lo importante es esta, la tardía, ¿ya? Bueno, es obvio que acá no se alcanzó a contrastar y no se alcanzará a contrastar por lo menos en horas esta pelvis porque está muy dilatada. Esta se contrastó, este uréter contrastado, este uréter no se contrastó. Llama la atención que tiene una mayor densidad en la pared. En el centro hay una zona radiolúcida, ¿ya? Entonces ahí también hay que tener en cuenta eso. Y se contrató solamente el uréter derecho, ¿ya? Incluso yo podría haberle dado un poquito más de tiempo, ¿ya? Pero esto es una urotac. Muy fea, ¿ya? Vamos a ver a otro paciente. Igual, el paciente nació en el año 73. ¿Desde cuánto se del paciente? Si uno visualiza la imagen simple, hay un hígado grande, ¿no es cierto? Un vaso grande también. Esta es la simple. Hay una calcificación ahí, ¿no es cierto? Y notamos al tiro que el paciente tiene una ausencia de vesícula biliar, pero no tiene clic metálico. Acuérdense que las operaciones antiguas y acá hay una lesión, bueno, acá en la parte baja tenemos la vejiga y acá hay una gran masa, ¿no? Acuérdense, entre la vejiga y el recto que encontramos, el útero, este es el útero, y encontramos una vejiga, un útero más grande que lo habitual, y encontramos acá detrás del útero está el recto. Pero entre el útero y el recto vemos una densidad parecida a la de la que está en la vejiga, o sea, líquido, ¿ya?
eso que está ahí es líquido. ¿Ya? Y ese espacio que está entre el útero y la ampolla rectal, ¿cómo se llama? El espacio de Douglas. De Douglas. El espacio de Douglas tiene que estar limpio siempre, ¿no es cierto? Un espacio peritoneal que debe tener grasita o nada, simplemente tiene que estar el útero pegado al ampolla rectal. Entonces ahí decimos que el paciente tiene un aspecto inflamatorio. ¿Y por qué inflamatorio? Porque este útero está aumentado de tamaño. ¿Ya? Y estamos en presencia de un proceso neoplásico, hay que ver ganglios también, o un proceso inflamatorio de la parte uterina. Ahí está el útero. Ahí está el útero, y tiene una imagen ahí radiolúcida en el centro, puede ser, digamos, ya tiene 50 y el 73 que edad tiene 48 años, ¿no? 48 más o menos. Y puede ser una neoplasia, puede ser un proceso inflamatorio, pero hay algo raro, o sea, el hecho que veamos líquido en este espacio, eso es líquido, ¿no es cierto? Si ustedes le ven la densidad, tiene 38, esto tiene 20, menos 20, esto es la vejiga, y este es líquido, ¿no? Ese es el líquido en el peritoneo, en el saco de Douglas. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Entonces la paciente tiene un problema ginecológico, ¿ya? No tiene vesícula biliar. Al no tener vesícula biliar, el que crece es este, que es el colédoco. Ahí está el colédoco, vamos a ver cómo se comporta con contraste. Ahí está con contraste, es una fase venosa. Ahí están las ramas de la vena porta. Ahí está contrastado bien el riñón, o sea, se puede defender acá el examen, que en realidad está hecho correctamente en la fase venosa, porque tenemos toda la parte córtico-medular con contraste. Lo único que no se contrasta es la zona medular, que es donde está la pelvis renal. ¿Ya? Ahí tenemos la cabeza del páncreas, y allá está esa rondita que se reduce, es el colédoco, ¿no? Ahí está el colédoco. El colédoco un poquito grande porque no tiene vesícula biliar. Entonces ahí tenemos las asas intestinales. Y encontramos acá en la parte baja. Ahora se ve mucho mejor la cantidad de líquido porque el contraste impregnó todo el parénquima o el tejido uterino, que es bastante grande, ¿no es cierto? Esto del útero está bastante grande, este es el cuerpo y esta es la parte del cuerpo, el fondo, perdón, y el cuerpo. Y ahí tenemos la lesión, ¿ya? Se ocupa, entonces, está ocupado con líquido el saco de Douglas. Para ver bien el saco de Douglas tenemos que verlo en sagital. En sagital se va a entender mucho mejor lo que es el saco de Douglas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la lesión. Y abajo está la vejiga, ahí está la vejiga. Ahí está la vejiga. Entonces, lo que veíamos anteriormente era el líquido. Esto es un líquido que está ahí dentro del útero mismo, ¿ya? En la parte central. Puede ser una zona infectada, puede ser, ¿no es cierto?, sangre, ¿sí?, que está ahí en el centro, ahí en la parte uterina, que tiene la densidad líquida, ¿ya? Vamos a ir al otro corte, a las reconstrucciones. Acá hay reconstrucciones. Vamos a ver la sagital mejor. En la sagital se ve mucho mejor el saco de Douglas, ¿no? Acá tenemos, acá, ahí está el útero. Esta es la forma como se dispone el útero. Ahí se entiende mucho mejor, ¿no? Ahí está lateral, está un poquito, el útero está un poquito de arriba hacia un lado. Ahí está. Ese es el fondo. ¿Ya? Acuérdense que el útero se ubica en anteroversión, ahí está. Esto es el saco de Douglas. ¿Ya? Ahí detrás del saco de Douglas deberíamos encontrar ahí está la ampolla rectal. ¿Ya? Y ahí tenemos líquido en el espacio del saco de Douglas. Ahí está el útero. Acá debe estar la vagina, ¿no es cierto? Y ese útero está aumentado de tamaño. Miren el espesor que tiene. ¿Ya? Eso puede ser un proceso tumoral, un cáncer puede ser, ¿no es cierto?, o sea, el uterino, que esté dando toda esta edematización alrededor de la zona, ¿ya? Entonces, ojo también a acostumbrarse a ver lesiones también, lesiones ginecológicas, sobre todo en mujeres, ¿ya? Ese va a ser entonces una lesión ginecológica. Saco de Douglas. ¿Quién me respondió acá? Yubitsa Peña. Ahí, saco de Douglas. Entonces hay una lesión entonces uterina. Se ve claramente, se entiende el útero, ¿no es cierto? Este es el endometrio, en el centro ahí eso debería ser, ese espacio líquido debería ser sangre, ¿ya? Y hay una inflamación, hay un aumento, ¿no es cierto?, del tamaño y del espesor del útero.
alto y ancho, tal, para que- Un examen que no lo hemos visto, que son, bueno, los tags de columna cervical eh, se hacen desde la cabeza, ¿no es cierto? De la zona craneal hasta cuando un segmento se hacen las vértebras, por ejemplo, hasta T1, T2, para terminar un estudio de columna cervical. Este es un estudio de columna cervical de tejidos partes blandas y parte ósea. Esta es la parte del estudio con filtro y de partes blandas. ¿No? Se ve claramente que hay unos signos de vacío ahí. Después tenemos la parte ósea, que es la que interesa en realidad en columna cervical. Este es un estudio de columna cervical sin contraste, o sea, las amalgamas con propiedades de los artefactos que presentan las piezas dentarias. Y nosotros aquí claramente vemos una lesión ahí, ¿no es cierto?, de la odontoides, que obviamente hay que hacer unas buenas reconstrucciones también. Incluso se hicieron cortes finitos de 0,8 milímetros, normalmente se hacen de 1 milímetro, ¿ya? Para ver mejor definición, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver eso en ventana de partes blandas. Vamos acá, esto está también ventana de partes blandas, en sagital, no me interesa mucho eso. También en ventana de partes blandas sagital. Y lo vamos acá a estas. Ya. Aquí estamos viendo en la cervical con ventana de partes óseas y vemos que hay artrosis de la articulación intrapoliciaria, hay algunas discopatías. Acá, ¿no es cierto? Eso es un disco normal, es una discopatía, también otra discopatía con signo del vacío, pero el paciente tiene otra lesión mayor, que es esta. Ahí no alcanza a visualizar, vamos a ver a otra. Ahí. ¿Dónde está la lesión, alumnos? Esa es mucho mejor porque tiene otro ángulo. En la ¿Dónde base de vemos la apófisis lesión? odontoide. Ah, En la base de la apófisis odontoide. claro, hay una fractura de la base de la apófisis odontoide. Que esto jamás o sea, no se va a ver bien en una axial. Una axial no se ve porque el corte va a ser paralelo a la lesión. Entonces se va a ver muy bien en una reconstrucción MPR coronal y sagital, ¿ya? Entonces hay una lesión ahí de la base, ¿ya? Acuérdense, el protocolo es súper simple y este examen es súper corto, súper largo, o sea, perdón, súper simple, porque haces un barrido, ¿no es cierto?, completo de la parte de la mitad del tórax hasta la cabeza. Y el protocolo, el FOC, es desde la cabeza, la parte superior, sobre la C1, C2, hasta T1, T2. ¿No? En este caso, el protocolo es que la cervical tiene que verse todas en el centro. ¿Ya? Y ahí encontramos que hay discopatía acá, discopatía aquí, ¿no es cierto? Y hay discopatía también en este espacio, y hay una fractura de la odontoide, que es una lesión grave. ¿Ya? Entonces ahí está la fractura de la base de la odontoide. Y se hace mucho mejor, evidente esta imagen con corte coronal, para que las imágenes de la reconstrucción coronal sean buenas, tienen que ser corte del volumen, que es el que se hizo acá, ¿no es cierto? Tiene que ser con corte fino. En este caso se hizo de 0,8 milímetros, ¿ya? 0,8 milímetros, ¿ya? Para obtener una buena reconstrucción, ¿no es cierto?, de tipo coronal, para poder ver bien la lesión, que es esta. Entonces está en el C1, C1, cuerpo, masas laterales, ahí están las charnelas, ¿no es cierto?, occipito atlantoides, ahí está la odontoides de la vértebra C2, ¿ya? Esa es la posición odontoide. Se ven claramente las articulaciones, acá hay artrosis, bueno, los tejidos. Tenemos la sagital, que también tendría que verse muy bien la lesión. Y ahí está la fractura, ¿no? Ahí, acá se ve el grado de desplazamiento que tiene. Ese es la odontoide y ahí está evidenciada la fractura, ¿no? Eso es importante, ¿no es cierto?, visualizarlo también con buena reconstrucción sagital y una reconstrucción coronal, ¿ya? Es importante entonces las reconstrucciones. Para hacer buenas reconstrucciones, mientras el corte es más finito en la axial, el volumen, el corte es fino, y la reconstrucción va a salir con mejor definición en sagital y el coronal, ¿ya? Ahí está la lesión, ¿no es cierto? Y eso también tienen que ustedes establecerlo en su posición. Y también distinguir lo que son creo que es una discopatía, ¿no? Este es un espacio discal normal, se ve mucho mejor en el lateral.
ese está un poquito disminuido, este es normal, tiene el mismo espesor que este otro. Está disminuido, y este vuelve a ser normal y este normal. O sea, acá hay discopatías C3, C4, C5, C6 y C6, C7. ¿Ya? Con signo del vacío, C5, C6 y C6, C7. Eso se describe en la exposición que ustedes van a hacer. ¿Ya? También hay, bueno, las articulaciones intraposicionales, ahí también hay una artrosis, disminución del espacio. Ahí en las articulaciones intraposicionales se llama artrosis de la patología. ¿No? Se ve mucho mejor acá en la coronal, las articulaciones interposicionales. Ahí está. ¿Ven? Esa está completamente disminuida con respecto a la contralateral, y esa es de arriba también. Hay artrosis de las articulaciones apoficiales, que serían, o intraposicionales, que son esas, ¿no? Y si uno ve las oblicuas, perdón, la axial, puede haber también estenosis, o sea, el paciente aparte de la odontoides tiene acá. Este espacio se llama agujero de conjunción, ¿se acuerdan? Y este es el otro agujero de conjunción, ¿ya? Acá hay una estenosis del agujero de conjunción, que también se puede ver en cervical. Ahí se ve mejor, ahí hay una estenosis, ahí está un espacio más amplio, ahí aguanta con estenosis, hay como un cachito acá. Esto se llama oncoartrosis, ¿ya? Probablemente el paciente, las raíces nerviosas que emergen por este agujero de conjunción, estén comprimidas por este estenosis que se ejerce en ese conducto, ¿ya? Entonces, en cervical se pueden estudiar varias partes, digamos, ¿ya? Se puede estudiar el agujero de conjunción, fracturas, ¿no es cierto?, discopatías, y se ve muy bien en un examen de tomografía axial computada, ¿ya? Presta bastante utilidad el escáner, sobre todo para este proceso traumático que tiene este paciente, que en axial, ¿no es cierto?, no se nota muy bien, pero sí se nota muy bien en las reconstrucciones. Ejemplo, aquí hay una reconstrucción localizada, ¿no? Se estudia solamente el segmento, y este es un corte solito que el tecnólogo médico lo mandó para, ¿no es cierto?, establecer que aquí hay una lesión, ¿no es cierto?, incluso hay una lesión ahí de la masa lateral, ahí, ¿no? Y hay una fractura entonces de la base de la apófisis odontoide. Es una MIP. Y una MIP de la zona que está con problemas, ¿ya? Y el cuantio del atlas aparece ahí, ¿no? Y alumnos, ¿alguna consulta? Estamos llegando al final ya. La próxima semana yo hago otra exposición y ahí ya vienen las exposiciones de ustedes, ¿ya? Vamos a ver lo último que les quede pendiente. Ustedes revisen los casos y me preguntan alguna consulta para dejar la próxima semana, ¿ya? Hacer una clase un poquito más corta para después ya dejarlos calendarizar las futuras exposiciones que la van a hacer ustedes. Todo lo que yo estoy haciendo ahora lo van a hacer ustedes, ¿ya? ¿Alguna consulta, alumnos? ¿Alguna consulta? No, profe. No, profe, gracias. ¿Todo bien? Bueno, acá, ¿qué es lo que vemos en este paciente? ¿Qué es lo que se ve claramente? Pregunta, según lo aprendido. ¿Qué patología tiene el paciente acá en este corte? ¿Un derrame pleural? Ramas pleurales bilaterales, ¿no es cierto? Lado derecho e izquierdo, acuérdense, acá está el pulmón, acá está la pleura, y vemos una densidad, ¿no es cierto?, mayor en las zonas de las bases, ¿ya? Vemos atelectasias también ahí abajo, en el pulmón. Hay ramas pleurales, atelectasias, ¿ya? Entonces, hay bastante patología en el paciente, ¿ya? Entonces, bueno, y estos casos que no los he visto, ustedes me los preguntan la próxima semana, buscan unos 2 o 3 casos para hacerle el último vistazo, y ya después ustedes van a exponer, ¿ya? ¿Alguna consulta, alumnos, para terminar? Son las 6 de la tarde ya. Ahí hay una apendicolito. Les presento, cuando hay clasificación dentro del apéndice, se llama apendicolito. Apendicolito. Ahí, eso que está ahí, ¿eh? El apéndice tiene una clasificación interna. Ahí. Ahí tiene. Eso que está ahí es una clasificación del apéndice. Un apendicolito. Ahí se ve mucho mejor. Ahí. ¿Ya? Bueno, alumnos, los dejo entonces, ¿ya? ¿Ninguna consulta?
Cualquier cosa, ustedes revisen los casos y la próxima semana los dejo abiertos que ustedes me presenten los casos para alguna duda que tengan, para después yo darles el tema y a los grupos respectivos. Formen, por favor, los grupos, ahí está el apéndice, ¿ya? Formen los grupos de a 3 y me los hacen llegar para tener ya armados los grupos y yo les voy a dar el tema a cada grupo, ¿ya? Y va a ser el ¿Profe? tema de las 29 imágenes, de los 29 exámenes que tenemos en pantalla, ¿ya? ¿Sí? Entonces la otra semana va a ser como un repaso y luego Sí, un repaso. después de eso siguen las evaluaciones. Evaluaciones, exacto. Y ahí yo los voy Profe, a citar. pero la ¿Sí? otra semana es semana de receso. Ahí está segura, la próxima semana. Sí. Yo no he revisado. Sí, dice? profe, la semana del 7 de junio. De 7 de junio, receso. Perfecto. No, nos vemos entonces. No hacemos nada. ¿Ya? Y la subsiguiente seríamos para resolver dudas y de ahí vienen las evaluaciones. ¿Ya? Ya, profe. Mándenme los tríos, Gracias, de profe. los grupos armados, por favor, me los mandan para yo darles el respectivo tema después para evaluar. ¿Ya? ¿Ya? Acuérdense de lo que tienen que, bueno, todo, pues hay un alumno que va a exponer la parte anatómica, otro alumno va a exponer la parte, digamos, del contraste, yo le voy a dar, cuando les mande el tema, les voy a mandar los antecedentes del paciente, la edad, el valor de creatinina, no se acuérdense, lo mismo que hicimos la semana pasada. Si hipertenso o no hipertenso, y las dolencias, las probables dolencias que tenga el paciente. Pero son de estos casos que tenemos acá, que son 29, ¿no es cierto? Son 29 casos, ¿ya? Así que a ustedes les corresponde revisar algunos que no hayamos visto para discutirlos la próxima sesión, ¿ya? Entonces la otra semana pasen un feliz receso, ¿ya? Los alumnos que están yendo a la clínica a hacer pasantía, ¿hay algún alumno de los que tengo acá que está yendo a hacer pasantía o no? Sí, al centro profe. radiológico. ¿Sí? Yo y Camila Villegas y Romina Quelopana. Ya. El miércoles voy a ir yo a reemplazar a la colega que está con problemas, se falleció su mamá, entonces está con licencia, ¿ya? Entonces el miércoles nos vemos a las 8 de la mañana, ¿ya? Y el viernes voy a Ya, meter y me profe. toca, ¿ya? El viernes me toca a mí, ¿ya? Ya, Eso. profe, gracias. Gracias por avisar. Y el miércoles tenemos nosotros, no, nada que ver con ustedes nada que ver, ya. Entonces ahí nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana en el centro radiológico entonces de la Universidad de Tarapacá, ¿ya? Listo, alumnos, los dejo, que estén bien. Chao, profe, que profe. esté bien. Chao, profe, gracias.